Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo Facebook Live. Escríbanos de dónde nos están viendo, desde dónde nos escuchan, qué región del país. Vamos a esperar a que se conecten más personas para poder dar inicio a la capacitación. Buenas tardes, Luis Villarreal nos acompaña desde Finca La Villarreal en Sabana Larga, Atlántico. Gracias por estar acá presente. Gerardo Vargas desde Costa Rica, desde la ganadería Colono Real. Gracias también por estar acá. Lucas Tobar desde Neiva. Harold González desde Tuluá. Juan Pablo desde San Pedro Sucre. Muchas gracias por acompañarnos. También Joana Imbus desde la Macarena, José Guillermo de Guacarivalle. Buenas tardes, Andrés Bedoya desde Ituango, Juan Carlos Salcedo también desde Montería. Teo Caro, que es peruano pero actualmente está en Italia. Muchas gracias por estar aquí conectados con nosotros. El día de hoy nos acompaña el doctor Jesús Duarte. Él es médico veterinario zootecnista con una maestría de producción animal de la Universidad Nacional Autónoma de México. Adicional es candidato a doctor en ciencias agrarias. También él es profesor en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad del Tolima. Y el día de hoy vamos a estar hablando de la cultura de la conservación de forrajes en Iberoamérica, en este momento del heno. Doctor, le doy la bienvenida también para que inicie con esta charla y al final hacemos una ronda de preguntas. ¿Listo? Doctora Laura, muchas gracias a Fedegan por estas capacitaciones, por darme la oportunidad de compartir algunas vivencias, algunas experiencias, conocimientos relacionados con esta área tan importante que es la cultura de la conservación de forrajes. Quiero entonces agradecer al doctor Gustavo Trujillo, a la doctora Laura y a cada uno de ustedes y la doctora Carolina. Entonces vamos a hablar sobre la cultura de la conservación de forrajes en Iberoamérica y especialmente hoy nos concentraremos sobre el heno, que sabemos que es una cultura milenaria, de las primeras desarrollos que ha hecho el ser humano para mantener su vida y para mantener los animales, ha sido la cultura del heno. Primero que todo, quiero despierta cada día con el corazón palpitante y da gracias a Dios por otro día de amor. Khalil Gibran, gracias Dios por otro día más de vida. Hay algo muy importante que tenemos que considerar, es el hecho del incremento de la población humana. Se está planteando que para el año 2050, es decir, en menos de 30 años, pasemos de 7.200 millones de habitantes, algunos hablan incluso de 7.600 millones, a 9.000 millones de habitantes. Esto va a generar a nivel de planeta Tierra la necesidad de producir mucho más alimentos de origen animal y encontramos ciertas culturas donde ya están proveyéndose de manera importante, como es Vietnam, como es la China, como es la India, nos están mostrando pues la necesidad de la producción de esta proteína de origen animal. No me estoy en la charla, por favor. Él le envía su WhatsApp. Entonces, ¿qué aspectos se están generando ahorita? Se están generando unos grandes retos. Un reto fundamental es el manejo del agua. Otro reto fundamental que estamos viviendo
son la necesidad de atender los efectos del calentamiento global, para el cual muchas naciones están tomando decisiones muy acertadas, y también lo que tiene que ver con la producción animal. Pero además de eso, se plantea lo que tiene que ver con la gestión de los subproductos agrícolas, subproductos ganaderos y aquellos subproductos que son generados por la actividad humana, entre otros. Y eso nos conlleva a unos grandes desarrollos tecnológicos, a la aparición de nuevas tecnologías. Entre ellas se habla de la necesidad de un aprovechamiento óptimo desde la perspectiva agrícola y desde la perspectiva pecuaria. Entonces se requiere hacer ese aprovechamiento óptimo para que efectivamente se pueda trabajar de manera armónica entre esa agricultura y la ganadería. Pero también se habla de la necesidad de realizar gestiones en la relación del aprovechamiento de nuevas especies, y algo que se está avisorando es la introducción masiva de la producción de insectos para la alimentación animal e incluso alimentación humana, en términos de producción de proteína eh, de bajo costo y un valor nutricional interesante. También se está planteando en términos de esas tecnologías la utilización de organismos genéticamente modificados, la aplicación de las clonaciones, que ya va a ser algo mucho más cotidiano en nuestros ambientes, la generación de proteínas sintéticas. En este momento se está visualizando la producción de miocitos, nada más que los costos no son tan significativos, son muy altos, y eso pues ha impedido, pero seguramente el desarrollo de la genómica, el desarrollo de los cultivos celulares seguramente va a llevar hacia allá ese propósito. Y eso ha planteado la necesidad de que haya una adecuada gestión de esos alimentos y esos productos y esos subproductos. Pero también hoy en día estamos hablando de la agricultura y la ganadería regenerativa, que son corrientes que buscan tener una relación más armónica con el medio ambiente, y se están buscando como esencia fundamental el suelo, entendiendo que el suelo es un ser vivo, en el cual existen unos microorganismos y una mesofauna, una microfauna, mesofauna, que son importantes considerarlas en el ciclo del carbono, en la fijación de carbono en el suelo, y que contribuiría de manera importante a reducir los efectos de calentamiento global y el desarrollo, digamos, de sistemas que sean más sostenibles. Y eso es uno de los elementos esenciales hacia los cuales la ganadería debe de orientarse. Es una ganadería en función de una estabilidad, de un desarrollo armónico con la naturaleza, de tal manera que se posibilite unos desarrollos sostenibles, sustentables. También debemos de recordar algo muy importante a nivel climático, lo que son los balances hídricos entre las precipitaciones, las evaporaciones, que podamos conocer de manera clara, contundente en nuestras zonas geográficas, esos excedentes de lluvia que pueden ser aprovechados en épocas críticas para mantener la producción. Y ahí entra un papel trascendental la alimentación. En este caso vemos dos imágenes, unos animales en una pastura que prácticamente está en pie, que unas condiciones de baja cantidad y calidad de forraje que necesariamente llevan a la pérdida de peso, la condición corporal, al incremento de la morbilidad y el incremento de la mortalidad de los animales. Y por lo tanto es necesario y es menester que trabajemos de manera, como lo planteaba allí en el título, una cultura de la conservación de forrajes, que se constituya como parte esencial y fundamental del negocio ganadero, el trabajar sobre esa cultura. Y ahí entra un papel trascendental, el proceso de nidificación, que lo conocemos como un proceso de deshidratación natural del forraje, que se hace generalmente frente a los rayos solares, y que nos permite reducir el contenido de humedad e incrementar el contenido de materia seca, de tal manera que
con ese proceso logremos obtener varios aspectos. Uno de ellos es que se impidan los procesos biológicos, el desarrollo de los hongos. Sabemos que en la conservación dos elementos juegan un papel trascendental. Uno es el contenido de agua y otro es la acción del oxígeno. Ustedes saben que el oxígeno es un elemento químico que genera combustión y el hecho de que se logre impedir esos procesos biológicos como los hongos, pues nos va a permitir verdaderamente mantener ese material y por eso hablamos del término de conservación. Pero también el hecho de reducir esa cantidad de agua nos va a evitar la combustión bioquímica que se genera en las plantas, de tal manera que también, por otro lado, va a evitar de que se presenten procesos de fermentación. Entonces, allí juega un papel trascendental lo que tiene que ver con el manejo de los senos. Entonces, encontramos que ese sistema presenta bastantes ventajas. Uno de ellos es que es un proceso de conservación que tiene cierto nivel de mecanización. Un elemento interesante es que ese material protegido va a permitir que esos nutrientes se mantengan en el tiempo y por lo tanto pues se pueda constituir un aspecto muy valioso. De hecho, una de las ventajas enormes que tiene el heno con respecto al ensilaje es el manejo de la materia seca, dado que un almacenamiento más sencillo, a menos costos en el sentido de si tuviese que vehiculizar o llevar unas placas de heno frente a llevar un ensilaje, obviamente que los costos de transporte pues se incrementan sustancialmente y si además pues está manejando altos niveles de agua con mayor razón. También encontramos algo muy interesante de esta tecnología, es que en la mayoría de los casos va a proveer de nutrientes necesarios, como serían las fibras, como la fuente de energía, la fuente de proteína, minerales, vitaminas, que son esenciales para el mantenimiento de los tejidos animales. Y algo muy interesante de ese sistema del heno es que se adapta muy bien a la mayoría de los sistemas de producción. Entonces, por lo tanto, se constituye uno de los elementos. Otro aspecto interesante es que en el trópico gozamos de una disponibilidad de radiación solar bastante amplia, lo que nos posibilita, digámosle, trabajar en estas zonas. Y pues, ya siendo una tecnología muy reconocida a nivel mundial, pues nos constituye un elemento de apoyo fundamental. Vamos a mirar unas consideraciones para el uso de estos senos. El hecho de que puedan ser almacenados por largos periodos, eh, sin una pérdida significativa de la calidad. Obviamente que si ya pasa de un año, 2 años, pues obviamente que ya hay unos procesos propios biológicos que hay un deterioro, pero digámosle, en nuestras temporadas del régimen bimodal que tenemos en nuestro país, pues por lo menos 3 meses, 4 meses, 6 meses, digámosle, puede mantener las condiciones, digámosle, desde el punto de vista de su calidad nutricional. Y algo interesante de esta tecnología es que puede ser usada para aprovechamiento de gramíneas, de leguminosas u otras forrajeras, de tal manera que nos permite, digámosle, almacenar esos volúmenes de comida y con un alto nivel de materia seca que nos posibilita tener unas producciones más estables. También algo interesante, digamos, la tecnología es que puede ser producida a pequeña, mediana y gran escala. Encontramos que en Colombia la producción ganadera especialmente está constituida por pequeños y medianos productores en nuestro país. Por lo tanto, digámosle, es una tecnología que se adapta a esas características. Además, es una tecnología sencilla que tiene cierto nivel de laboriosidad y obviamente que eso va a depender del nivel de producción, si es una producción industrial o una producción para autoabastecimiento, y ese costo pues va a estar relacionado con el uso de equipos y el número de operaciones que se generan. A pesar de que sea una tecnología simple, requiere obviamente un manejo técnico apropiado para sacar el máximo provecho a la misma. Aquí tenemos representación de unos materiales
y es interesante conocer un poco la calidad de esos materiales para efecto de evaluar la potencialidad que tendríamos con ellos. Y entonces ahí vemos unas características de un buen heno. Uno de ellos tiene que ver con el color del material. Se prefiere que tenga colores verdes. Observen que esa coloración está muy relacionada también con la cantidad de procarotenos y vitamina A. También debe tener una buena cantidad de hojas. Entendemos que las hojas donde se desarrolla la fotosíntesis, es decir, debe tener una relación de tallo-hoja en la medida de lo posible, una baja relación, una mayor proporción de hojas que tallos. Desde luego que debe haber ausencia de hongos y también debe estar libre de impurezas, es decir, que el sitio que tenemos para ese propósito, lo posible pues que no hayan plantas invasoras, desde luego que no hayan materiales que pueden afectar de los equipos, como es la tierra, las piedras o microorganismos que se pueden alojar allí, y por lo tanto implica necesariamente tener en consideración esos aspectos. Aquí tenemos la relacionado pues con las características que antes señalé en términos del color, en términos de la proporción de las hojas, en términos de la relación tallo-hoja, en términos de esos aspectos que antes comenté. Entonces, ahí uno inclusive puede encontrar por la coloración, y no es solamente la coloración, sino también, digámosle, la proporción, digámosle, de tallo y de hojas. Recordemos que nuestras pasturas en nuestro trópico tienden a lignificarse muy rápidamente, y eso tiene que ver un proceso con la síntesis por la temperatura que aumenta, digámosle, los reacciones bioquímicas y hace que se generen muchas más fibras, fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, celulosa, lignina y otros materiales. Entonces, ahí juega un papel trascendental el identificar estos aspectos. Inclusive la tecnología ha llevado incluso a generar un heno peletizado con el objeto de aumentar, digamos, los consumos por parte de los animales y algunos materiales enriquecidos con fuentes energéticas y algunos incluso proteicas, de tal manera que se pueda producir unos mayores estándares o mayores calidades, digamos, en ese aspecto. Cuando hablamos de la calidad del heno, encontramos que esa calidad del heno va a depender de varios factores. Uno de ellos es la especie forrajera utilizada y desde luego que aquí juega un papel trascendental. Encontramos especies que semillan muy rápidamente, por ejemplo, el caso del colotsuana, y eso hace que buena parte de los nutrientes se vaya a la formación de las estructuras de la reproducción, aumento de la cantidad de tallos y disminución de la proporción de hojas, y la calidad del material pues va a estar afectada desde luego por esa especie forrajera. Un aspecto fundamental que lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle es el estado fenológico o también de desarrollo de la forrajera. No es lo mismo que esté en un estado vegetativo, un estado de prefloración, un estado de floración media, una floración avanzada o de senescencia, ¿cierto? También el equipo utilizado para el corte juega un papel importantísimo porque el corte, dependiendo, digámosle, de esas cuchillas, qué tan afiladas estén, se puede generar un corte o se puede generar es decir, de la ruptura, digamos, de la fibra con la posibilidad de entrar patologías o enfermedades allí. Entonces juega un papel. La velocidad de secado juega un papel preponderante. Aquí hay una interacción entre la temperatura ambiente, la velocidad del viento, la humedad relativa, la humedad del suelo, una serie de aspectos. Y a medida que nosotros lo conozcamos con mucha más propiedad, eso nos va a dar más elementos para que técnicamente podamos desarrollar un material, un heno de óptimas condiciones. Entramos también en un aspecto que influye sobre esa calidad del heno, es la manipulación de ese material después del corte, como, es decir, en qué momento se hace el corte, en qué momento se enfarda el material, en qué condiciones se va a manipular ese material en términos de lo que tiene que ver con la bodega, en términos de lo que tiene que ver con la ventilación, en términos de las temperaturas que se generan allí.
También la humedad en el momento del enfardado cumple un papel esencial y fundamental, entendiendo que el agua es un elemento fundamental de la vida y es un elemento fundamental de mantenimiento de los microorganismos. Por lo tanto, hoy juega un papel preponderante en términos de la producción de mohos, hongos y otro tipo de microorganismos que se puedan generar allí. Vamos a apagar este chicharronchis para que no nos, bueno. Entonces también las condiciones de fertilidad del suelo juega un papel importantísimo allí. También lo que tiene que ver con el tiempo, el tipo y duración de almacenamiento, cuánto tiempo va a estar almacenado ese material, entonces juega también un papel importante. Entonces, cuando hablamos de la calidad del heno, ya como lo enunciamos hace un momento, ahí juega un papel fundamental lo que tiene que ver con, este, con lo que tiene que ver con la especie forrajera utilizada. En el caso, por ejemplo, está el colosuana, kikuyina, que vemos que se ha difundido de manera importante en el país. Hay otros materiales como el puntero, el macune, el angleton, muy usado en los procesos de nidificación. El pangola, que es un pasto de muy buena calidad. Y también encontramos acá, por ejemplo, este estudio. Estoy en una conferencia, por favor. Estoy en una conferencia. Sí, por favor. Estoy en una conferencia. Sí. Entonces, encontramos que, por ejemplo, aquí tenemos el pasto Vidal. El pasto Vidal es un pasto que el doctor Vidal, pues, en su finca encontró un material muy valioso, muy interesante, resistente a la sequía, que desafortunadamente pues no le hemos dado el valor que corresponde, pero hemos venido haciendo algunos trabajos interesantes con él, con unos contenidos de proteína cruda interesantes, el angleton, el pasto colossuana, donde vemos también los contenidos de fibra detergente neutro, fibra detergente ácido, pero hemos ido más allá, ¿cierto? En la Universidad del Tolima hemos trabajado el aspecto de la digestibilidad aparente de los diferentes contenidos como materia seca, materia orgánica, proteína cruda, e inclusive hemos llegado a determinar los nutrientes digestibles totales, encontrando, digámosle, unas bondades interesantes en ese pasto Vidal respecto al mismo Angleton y respecto al pasto colossuana. Entonces encontramos que efectivamente, dependiendo de la especie, de su adaptación, de su capacidad de resistencia, encontramos materiales interesantes, como por ejemplo el alfalfa CUF 101, el heno de campanita o la clitoria ternatea. Y en mi concepto es muy interesante que nosotros también entremos a trabajar lo relacionado con la producción de henos de leguminosas. Hemos venido trabajando en el país fuertemente en los henos de gramíneas y ya es hora que entremos a trabajar los henos de leguminosas de tal manera que tengamos una proporción de energía y una proporción de proteína balanceada de tal forma que tengamos unas productividades mejores en nuestros ganados. Encontramos que esos lotes de heno requieren unos cuidados importantes, como por ejemplo, hay que tener en cuenta el relieve donde nosotros vamos a tener esa área que vamos a utilizar exclusivamente para la producción de heno, porque encontramos que allí pueden haber microrelieves que generan dificultades, por ejemplo, el impacto que se genera en las cuchillas con respecto al suelo, que genera roturas, un desafilado prematuro, una disminución en la calidad del corte del forraje. Son elementos importantes y necesarios a tener en consideración. También el hecho de ese lote que esté libre de piedras, restos de árboles, que incluso no solamente van a deteriorar, digamos, la maquinaria, sino que también pueden generar problemas serios en la alimentación de los animales. Y desde luego que un factor importantísimo es la fertilidad de esos suelos para el propósito que es la producción intensiva de forrajes. Aquí encontramos unos elementos o unas características necesarias de una buena forrajera para la producción de heno.
es una alta producción por área, es decir, que tenga una capacidad de rebrote, una capacidad, digámosle, inclusive del sistema radicular profundo de estos materiales que le permita, digámosle, tener una resiliencia frente a situaciones adversas en términos de disponibilidad de agua. Y también se busca que sean tallos finos, con una alta relación hoja-tallo. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en el proceso de secado. El proceso de secado, de hecho, esos tallos gruesos, pues la orientación va más hacia ensilaje que propiamente enificación. Que tenga una buena capacidad de rebrote, es decir, que pueda responder frente al corte y tenga la capacidad de recuperarse frente a, digámosle, a unos aguaceros o el suministro de agua, incluso que no haya ese suministro de agua, tenga esa capacidad de, y desde luego que un elemento esencial y fundamental es el valor nutritivo, y ahí juega un papel preponderante el conocimiento fenológico de esa especie en términos de en qué momento ella, digámosle, está produciendo semilla, como el caso del colosuana, que eso, digámosle, tiene sus aspectos negativos, pero también tiene sus aspectos positivos, como todo en la naturaleza. Todo no es perfecto. Acá tenemos un estudio que se hizo en una dorada, donde se miró el pasto de Chantium anulatum, perdón, y para la producción de heno. Híjole, espérate, para la producción de heno. Observen ustedes que esta edad de corte, y ellos evaluaron de cada 40 días, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 días, y miraron el crecimiento de la especie, de cómo se incrementaba, pues obviamente en la medida que aumentaba la edad de corte del material. Pero ellos me pareció muy interesante que evaluaron la producción de forraje verde, toneladas por hectárea, y efectivamente pues se ve un incremento interesante. Igualmente en la cantidad de pacas de 12 kilos, cómo se incrementaban 166, 167, 342, 487, pero como hay un elemento fundamental que no es solamente la cantidad, sino también la calidad, entonces se hizo el estudio en términos del contenido de materia seca, el incremento que se iba dando en la materia seca, pero la reducción importante en la proteína bruta, ¿cierto? En la proteína bruta, el incremento sustancial en la fibra de detergente neutro y el efecto que tenía sobre la energía bruta. Hubiese deseado que más que energía bruta se evaluase energía digestible, energía metabolizable, es decir, de tal manera que pudiéramos tener un estudio mayor. Yo hice el ejercicio de multiplicar la producción de forraje verde por hectárea por el nivel de materia seca, por el porcentaje de proteína y por la digestibilidad de esa proteína. De tal manera que encontraba que, por ejemplo, para ese experimento, digámosle, la edad de corte entre los 50 días y 60 días para ese trabajo en particular nos estaba generando una mayor cantidad de proteína cruda digestible. Sin embargo, al aumentar más la edad de corte, pues va a disminuir de manera ostensible. Este elemento es fundamental y esencial que se haga ese estudio para saber qué calidad de heno estamos produciendo, qué cantidad y qué calidad de heno estamos produciendo, ¿cierto? Acá vemos ya unas gráficas que nos permiten revisar cómo el crecimiento se relaciona también con el contenido de materia seca. Obviamente, en la medida que el pasto crece, que aumentan los días en los cuales se está haciendo la cosecha, pues hay un incremento en la materia seca. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es mirar también lo relacionado con el contenido de proteína bruta, que vemos que efectivamente que a partir de los 60 días, realmente, digámosle, ese contenido de proteína cruda ya se mantiene estable y después se reduce, entendiendo que lo deseable es que esté alrededor de un 7%, o sea, hacia los 50 días, y si dependiendo del tipo de ganado y esa multiplicación entre la producción de la proteína con respecto a la cantidad de materia seca, pues nos dan los criterios para tomar la decisión de cuál sería la edad más adecuada para hacer esos cortes y supuestar
cuál sería la respuesta de los animales frente a esa realidad. Acá tenemos también igualmente el crecimiento de la pastura. A medida que pasan los días, se va incrementando de manera sustancial, pero la proteína tiene una relación inversa, que acá ya nos está indicando, por ejemplo, a los 60 días, ya aquí nutricionalmente, un 5% realmente ya hay una dificultad, digámosle, para los microorganismos del rumen, para que se multipliquen, ¿cierto? Entonces, digámosle, esto sería más una dieta de mantenimiento, mientras que una dieta de producción, en términos, sería alrededor de estos niveles. Ya cuando hacemos la relación entre la producción de forraje y materia seca, también tiene una relación directa, es entendible, pero de todas formas, lo interesante no es solamente mirar eso, y también hay que mirar los componentes de ese crecimiento de ese forraje en términos de la edad de corte con respecto a la fibra detergente neutra, que en la medida que aumenta, digamos, esos niveles de fibra detergente neutra, pues también van a tener un deterioro en la digestibilidad de ese alimento. Entonces, son los criterios que son fundamentales que nosotros los tengamos en consideración para tomar decisiones adecuadas para efecto de nuestros animales. Aquí encontramos esta figura, tiene sus años, pero tiene su razón lógica en términos de estado vegetativo, que es un estado como inicial de desarrollo. Ya cuando hay yemas florales, observen ustedes el contenido de la producción de forraje, él va teniendo un incremento hasta que llega a una floración plena y ya posteriormente inclusive hay un descenso, pero vemos que en la medida que aumenta ese estado fenológico, en términos de digestibilidad, en términos, perdón, de producción de tallos se incrementa, la producción de hojas se reduce y por lo tanto el valor nutricional o la digestibilidad también se reduce. La idea es encontrar ese elemento donde hay un periodo óptimo de cosecha de ese forraje y establecerlo dentro de ese rango, ¿cierto? Que es importante considerarlo para poder tomar decisiones de momento de corte y el momento pues, de cosechar el material. Acá tenemos unos ejemplos interesantes en relación, por ejemplo, con la alfalfa madura y madura, de cómo la altura de corte está relacionada con esa digestibilidad y se toman decisiones con respecto al momento o la altura más indicada para tomar la decisión de realizar el corte. Aquí vemos que ese momento de corte, esa pastura, depende de la utilización que se le dé al forraje. Por ejemplo, si mi dieta o ese heno que estoy cosechando tiene como propósito animales de altos requerimientos, como por ejemplo novillos en terminación o vacas en lactancia, vamos a priorizar la calidad y ese momento de corte generalmente es en prefloración. Pero si la orientación de ese heno es para animales de bajos requerimientos, como vacas de cría, quizás puede ser una vaca preñada, pero en el primer tercio de gestación, o vacas secas, ¿cierto? Entonces vamos a priorizar la cantidad y el corte indicado es en la madurez avanzada. Entonces, estos parámetros son muy importantes, saber no solamente producir ese heno, sino para quién se produce ese heno. Yo estoy pensando no tanto en producir heno para venderle a otro, sino para la utilización propia de nuestros datos, de nuestros animales. Y ese aspecto tenemos que tomar esas decisiones en función hacia qué tipo de animal va a estar orientado y asimismo va a ser ese momento oportuno de corte, conociendo esa relación entre la edad del corte y la calidad nutricional y la producción de materia seca. Aquí tenemos algunos cambios que se generan en la medida que aumenta, digámosle, la edad de la planta. Un estado temprano, un estado de momento de cosecha y un estado tardío. Observen ustedes cómo la fibra se incrementa, cómo se incrementa el calcio, pero cómo se reduce el fósforo, cómo se reduce la proteína, cómo se reducen las vitaminas y cómo se reducen los carbohidratos digestibles. Entonces, aquí es donde se tiene que revisar estos elementos para efecto de no solamente producir el heno per se, sino con qué propósito lo estoy produciendo y para qué lo estoy produciendo. La naturaleza es muy sabia. La naturaleza, y dependiendo de lo que nosotros le coloquemos, le metamos a la olla pitadora, eso mismo es lo que vamos a tener para alimentarnos. Igualmente,
en este caso sería la olla pitadora, pensando en el rumen de los animales, dependiendo de lo que yo le introduzca ya, esa es la respuesta que yo puedo esperar en relación con ello. Aquí vemos un aspecto interesante, por ejemplo, en el caso de la alfalfa, ¿sí? Donde encontraron que en el 10% de la floración de ella, esta relación entre la producción de materia seca, esa producción de la digestibilidad y la materia seca digestible, que es la multiplicación de ellas, encontraban que en ese momento es el momento óptimo de tener una mayor producción de materia seca digestible. Y este aspecto nos corresponde a nosotros estudiar en nuestros forrajes, dependiendo del tipo de forraje que tengamos, poder hacer esos análisis de producción de biomasa en términos de materia seca, en términos de digestibilidad y en términos de materia seca digestible, porque es donde se toma decisiones. Me agradó muchísimo en una ocasión que estuve en un congreso internacional donde hablaban y me agradó la manera como hablaban los norteamericanos. Estos son unos desarrollos que han hecho en Norteamérica, que ellos no tomaban decisiones por tomarlas. Ellos tomaban decisiones a sabiendas de qué es lo que iban a lograr con esa decisión que tomaban. Y quizás esos elementos es interesante que nosotros como productores del trópico entendamos la necesidad de hacer este tipo de estudios de tal manera que nos provean los elementos tecnológicos para tomar decisiones adecuadas. En el caso, por ejemplo, del sorgo forrajero, y como en la mayoría de las gramíneas, el corte recomendado es en prefloración. Al ser este sorgo forrajero un cultivo de tallos suculentos, encontramos que el secado es lento y dificultoso, pero hay alternativas de manejarlo con el propósito de trabajarlo para henos. ¿Cómo lo hacemos? Es incrementar la densidad de siembra. Al incrementar la densidad de siembra, eso obliga a las plantas a que se disminuya el diámetro de los tallos y facilitan el acondicionamiento mecánico y el oreo de ese forraje antes de elaborar el heno. Entonces, ahí también entran unos elementos, digámosle, de inteligencia, ¿no? Inteligencia en términos del manejo y con el propósito para el cual nosotros estamos orientando esta producción y dependiendo del material que estamos trabajando con el propósito para el cual tenemos. Aquí, por ejemplo, encontramos unos cambios que se generan, digamos, en ese sorgo forrajero en relación con la edad de la planta o las semanas después de alcanzar los 15 centímetros, de cómo se incrementa esa materia seca, cómo se disminuye esa digestibilidad y hacer ese balance de esa materia seca digestible para tomar la decisión de momentos óptimos o el rango de toma de decisiones con respecto a la cosecha con el propósito de orientarlo hacia la producción del heno, ¿sí? Y ahí encontramos algunos elementos interesantes en relación con esa temática. Pero no solamente nos interesa considerar estos aspectos desde el punto de vista nutricional, sino también considerar aspectos relacionados con la altura del corte, ¿cierto? Es importante mirar esa máquina cortadora. Si nosotros la regulamos que sea demasiado alta, vamos a tener forraje que se va a quedar sin cortar en el campo, con una pérdida importante en cantidad de forraje. Eso afecta la velocidad de rebrote del forraje. Recordemos que pero también se da el otro elemento contrario, en el sentido de que si la altura de corte es muy baja, tenemos el riesgo de causar daños en los meristemas de crecimiento de las plantas. Las plantas, hay unas que tienen los carbohidratos de reserva, las primeras partes del tallo, algunas que requieren 10 centímetros para respetar esa parte. Si no se respeta ese espacio, pues la planta no tiene la capacidad de rebrotar con esa capacidad para dar. Obviamente que dependiendo del tipo de pastura, por ejemplo, es diferente que yo esté trabajando con una pastura de tipo rastrero, como es el caso de la estrella, que incluso no puede llegar casi que a nivel del suelo y no tiene problema, o quizás un quicuyo no va a tener el problema, pero no va a ser lo mismo con respecto a un angleton, a un braquiaria o a un pangola. Necesariamente yo voy a tener que tener en cuenta este elemento
dañar esos meristemas de crecimiento. Y además de que si se hace un corte demasiado bajo, pues vamos a tener aportes de tierra, que ya lo dijimos que eso va a afectar de manera importante el proceso y también la calidad de ese heno. También encontramos que cuando se hace ese corte demasiado bajo a ras de suelo, se genera un contacto directo con el suelo y esto le cede humedad y demora más el secado. Entonces, ahí tenemos otros elementos adicionales. Uno ve que en la naturaleza implica unos análisis bastante adecuados, o sea, lógicos, con respecto al manejo para efecto de obtener el mejor resultado posible. Y para eso se tiene que tener decisiones desde el punto de vista de las características de la especie, de su capacidad de rebrote, del efecto que va a generar ese manejo con respecto al material que nosotros vayamos a edificar. Y por eso se plantea la regulación de esas máquinas en unos rangos de altura que van entre los 5 y los 10 centímetros. Y se toma como altura óptima 7 centímetros para hacer un trabajo eficiente. Incluso algunos han llevado a la práctica de trabajo de campo de tomar la altura del puño, de tal manera que nos va a asegurar una reserva de ese material, una capacidad de rebrote del mismo y evitar, digámosle, complicar este aspecto. Pero también encuentro otro factor interesante o valioso a tener en consideración, es el equipamiento utilizado para el corte. Anteriormente se trabajaba la hoz, incluso vemos que en la antigua Unión Soviética el símbolo de la bandera era la hoz y el martillo, dando elementos de lo que fue en el pasado el manejo, digámosle, de la cosecha de los cereales, ¿cierto? Posteriormente ya empezamos a avanzar con otras dinámicas, digámosle, de tamaño o de cortes o forma de cortar que tiene un elemento esencial. Yo recordaba que alguien decía que había una competencia entre dos varones que querían cortar unos árboles y se fueron a mirar cuáles eran los árboles que iban a cortar y tomaron la decisión de que ellos arrancarían a las 4 de la mañana para cortar los árboles. Y uno que consideró que era muy avispado, se fue directamente a cortar el árbol. Y el otro lo que se fue a afilar el hacha. Y efectivamente la pregunta es, ¿cuál fue el que cortó más rápido el árbol? O sea, el que afiló el hacha. Y aquí juega un papel preponderante, digamos, el tipo de maquinaria que yo estoy utilizando para hacer el corte, a fin de que no vaya a guarapear el material y va a tener dificultades serias. O sea, son elementos importantes, porque no solamente me interesa producir un heno en ese momento, sino me interesa tener una pastura para muchos años. Entonces también tengo que trabajar sobre esa parte. No solamente me interesa el material que yo corté y que dejé secar al sol, sino la planta, cómo quedó para el siguiente rebrote, porque es como la diferencia entre una venta y un mercadeo. La venta vendió el objeto y le ganó, pero si no ganó el cliente, ahí el que perdió fue el que no hizo el mercadeo. Entonces, en ese elemento también juega un papel fundamental ese equipo utilizado para el corte. Entonces vamos a mirar algunas tecnologías relacionadas con el corte. Entonces es fundamental el equipo apropiado y un aspecto importante es el momento. ¿Y por qué razón se habla entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde? Porque es la fotosíntesis activa de la planta. La planta, en la medida que se ha ido el rocío, ¿cierto? El rocío, ya empieza una fotosíntesis activa. Eso quiere decir que tiene buena cantidad de azúcares. Si yo hago ese corte, entonces voy a garantizar que tengo esos azúcares, pero también tengo que garantizar no solamente que tenga esos azúcares allí en las hojas de la planta, sino que además haya un secado lo más rápidamente posible. O sea, por esa razón, lo más deseable sería entre las 9 de la mañana y las 12 del día. Lo más deseable sería en ese lapso de corte, porque me garantizaría que tuviese más azúcares, pero además me garantizaría que estuviese expuesto a una reducción sustancial de la cantidad de agua que hay en esa planta para efecto de que no tenga problemas con la respiración. Ustedes cortan, por ejemplo, un material
Si usted lo amontonan, ese material, él empieza a tener un calentamiento. Es una manera como hace la planta o las células para sostenerse con vida. Entonces hacen un gasto energético enorme y eso genera una liberación de calor y la generación de un calor excesivo pues va a generar unas reacciones que llaman reacciones Maillard, donde se bajan la calidad nutricional de esa material. Y también el estado de desarrollo adecuado. Ya lo hablábamos desde el punto de vista fenológico, los efectos que causaría el corte en un estado de prefloración, en una floración media, una floración avanzada o un estado de senescencia, que obviamente que no es en absoluto el deseable. Y aquí juega un papel importante ese horario de trabajo de corte, ¿cierto? Que esa operación de corte debe iniciarse siempre durante la mañana después de que no haya rocío. ¿Por qué? Porque es que la planta generalmente al atardecer inicia esa parte de rocío, al anochecer, y en la mañana tiene una cantidad importante de agua y lo que nosotros necesitamos es sacar el agua, no cortar con agua porque si no vamos a tener más problemas con respecto al secado que se va a dar allí. Si nosotros aseguramos de que no haya rocío, pues entonces vamos a asegurar que hay una disminución rápida del porcentaje de humedad del forraje durante el transcurso de ese primer día. Y además vamos a impedir de que se aumenten las pérdidas por respiración y eso hace que busquemos en lo posible que esa humedad de un 75% se reduzca a un 50%, de tal manera que eso permita que se reduzca la respiración por parte de la planta. Entonces son elementos técnicos necesarios conocerlos para tomar decisiones adecuadas y aterrizadas en relación con el manejo de esos materiales, ¿cierto? Y por eso se plantea como elemento esencial que las células interrumpan ese proceso de respiración para que se disminuya el consumo de carbohidratos y esos carbohidratos estén disponibles para ser almacenados y en la prolongación o la conservación de ese forraje, ¿cierto? Y ahí juega un papel muy importante el uso de los acondicionadores mecánicos, ya que trae muchas ventajas. Vamos a mirar varios aspectos en relación con eso. Esta es una figura, ya tiene sus años, pero tiene su lógica en relación al aspecto que tiene que ver con el índice de crecimiento de esas plantas C3, que son las plantas templadas, por ejemplo, un raigrás, un quicuyo, o plantas que tenemos en el trópico alto, versus leguminosas tropicales o gramíneas tropicales que en función a esa temperatura constante, tiene un efecto sobre la tasa de crecimiento de esas plantas y por lo tanto es importante tener en consideración. Ya vemos en las empresas diferentes sistemas de cortes. Entre otras cosas, quería comentarles que actualmente venimos trabajando en la cadena ovinocaprina del Tolima, presidencia de la doctora Norma Vargas, en el desarrollo de maquinarias, de enfardadoras, ensiladoras, inicialmente manuales, pero ya con la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Ibagué, con el doctor Oscar Araque, venimos trabajando en el diseño de equipos con cierto nivel de automatización para desarrollar herramientas, desarrollar maquinarias para pequeños y medianos productores. En este momento estamos en el diseño de esos equipos. La idea es, ya sea que con Fedegan o con otras instituciones, desarrollemos unos prototipos con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidades del orden nacional o incluso internacional, para que podamos difundir tecnologías disponibles para pequeños y medianos productores. Yo insisto que la mayoría de los productores en Colombia y en Iberoamérica, escúchense la palabra Iberoamérica, son pequeños y medianos productores. Desafortunadamente, hemos desarrollado unas enormes máquinas que, pues, eso está muy bien, pero para el que tiene mucho dinero para hacerlo, pero para el que no tiene dinero, hacia allá tenemos que trabajar las universidades, las instituciones del Estado,
en desarrollar tecnologías para pequeños y medianos productores. Aquí juega un papel interesante esa cortadora acondicionadora, la cual son unos rodillos por los cuales pasa, digámosle, es la estructura que se ha cortado, y eso hace que, como su nombre indica, acondicionadora, para aplastar ese tallo y poder exponerlo al sol de tal manera que pueda salir más fácilmente el agua contenida allí. Aquí tenemos algunos ejemplos de trabajos de, por ejemplo, de cortadora y hiladora de hélices en acondicionador, que tardó 84 horas para un secado que estuviera por el 20% de materia seca, versus utilizando con el acondicionador que en 48 horas logró ese cometido, prácticamente casi que la mitad del tiempo, de pronto no la mitad, pero sí una proporción bastante alta. Y aquí vemos otro trabajo que se hizo en el cual sin acondicionador tardó 37 horas y con el acondicionador 28 horas. Ese elemento es muy importante en términos de toma de decisiones con respecto a la reducción de esa materia seca y la posibilidad de que dispongamos, digamos, de un material que va a tener unas características de mejores condiciones y características para ello. También un elemento importante no es solamente mirar lo de la acondicionadora, el estado fenológico, la relación de materia seca, proteína cruda, fibra detergente neutro, todo eso, sino también es importante el aspecto que tiene que ver con el manejo, la cantidad de forraje a cortar. Y una recomendación enorme que se da es que esta capacidad de trabajo de la cortadora e hileradora duplica a las de las enralladoras y enfardadoras. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el manejo de esos equipos, porque si nosotros cortamos más de la cuenta, eso va a hacer que ese material ocurra dos aspectos. Uno, que no se haya hecho el volteo adecuado y se demore más en secar, y el otro es que se seque más de la cuenta. Y recordemos ustedes que cuando hay un secado mayor de hojas, hay una caída mayor de hojas y nos van a quedar son los tallos. Entonces son elementos importantes. De hecho, inclusive yo me hace la pregunta, bueno, ¿y por qué a nivel mundial no se ha trabajado tanto la tecnología del ensilaje, de la nidificación de leguminosas? Porque es que con las leguminosas también hay que tener un cuidado importante en términos de que ellas tienen una proporción mayor de hojas que de tallos. Y si se hace un secado más allá, hay un quebrantamiento, digamos, como unas papas fritas y aplastarlas se desmenuzan. Entonces, todos esos elementos hay que trabajarlos, hay como unos criterios biofísicos, si podemos llamarlo de esa manera, entenderlos y comprenderlos para tomar decisiones adecuadas. Incluso decimos que en el caso de las leguminosas, ese trabajo en el día es un poco más limitado y eso hace que se incremente la diferencia de esas capacidades operativas diarias. Entonces hay que tener una lógica entre el corte y entre el enfardado. O sea, si sabemos que el corte es mucho más fácil, más sencillo, mientras que el enfardado es más lento, entonces tengo que estar en función del enfardado para que el corte esté en función de esa realidad. Es uno de los errores más frecuentes que se presentan, es que se corta mucho más forraje por día que se puede nidificar. Y eso hace que se acumule material con altas pérdidas de hojas por un secado excesivo. Entonces, hasta allá tenemos que llegar a ese nivel de relacionamiento, de operaciones, de manejo de maquinarias. Todos esos aspectos son importantes tenerlos en consideración para tomar las mejores decisiones. Yo me preguntaba, bueno, ¿y Brasil por qué es tan fuerte, digamos, en la producción agropecuaria? Precisamente porque es que Brasil tiene el porqué de hacerlo, porque es que Brasil investiga, porque es que Brasil hace relacionamientos entre la producción de comida, la parte agrícola con la parte pecuaria y las complementa. En nuestro país nos falta trabajar ese elemento importante. Cuando nuestro país cambie su manera de trabajar, seguramente va a cambiar sus niveles de productividad. Si seguimos, me acordaba que Naui decía que si uno hace lo mismo va a obtener lo mismo. Eso es verdad. Si usted quiere ser diferente, tiene que hacer cosas diferentes. No puede pretender
obtener cambios distintos sin hacer absolutamente nada. Alguna vez fuimos a Tolemaida, allá con los militares, y el militar nos dijo que quería que nosotros trabajáramos allá con el ganado, pero que él no iba a hacer absolutamente ninguna inversión. Le dije, no, señor, eso se llama la ley modulativa, todo número multiplicado por cero da cero. Si usted quiere hacer cambios, no solamente traer las personas, sino tiene que hacer inversiones. Tengo que meterle a cercas, tengo que meterle a potreros, tengo que meter una serie de jaladeros, bebederos, tengo que hacer algunos elementos de ajuste. No podemos pretender hacer cambios si no hacemos ajustes fundamentales. A eso es que nos orientamos con este tipo de capacitaciones o este tipo de elementos técnicos para efecto de hacer un trabajo lo más estructurado posible y que podamos potencializar o por lo menos predecir hacia qué nos vamos, a qué proceso tenemos allí. Cuando nosotros disminuimos el tiempo de permanencia de forraje cortado en el campo, podemos actuar ante el riesgo de ocurrencia de lluvias, que es otro factor tremendo, ¿cierto? Encontramos que ese excesivo secado se va a ver muy relacionado con el cambio de color de ese heno. Ese cambio de color se va a ver que no está tan verdoso, sino está amarillento, seguramente por la destrucción de proteínas, la destrucción de minerales. Entender que nosotros estamos tratando con un ser vivo que al cortarlo, digamos, le generamos la muerte de ese tejido vegetal, pero con un propósito de que esos nutrientes que allí tiene se concentren para alimentar otro ser vivo es el animal. Encontramos también otro elemento importante, es que las pérdidas que se producen por el lavado del agua lluvia son más fuertes que cuando el forraje está seco, ¿cierto? Porque tiene algo de humedad, ¿cierto? ¿Qué sucede con las células muertas? Ellas pierden una capacidad de permeabilidad selectiva y hace que se produzca una gran pérdida de calidad por lavado o lixiviación de nutrientes. Casi que yo pensaría que un material que tú lo cortaste y llovió, ¿sí? Lo deseable es que ese material lo trabajemos en otra tecnología que se llama, eh, eh, no es heno, sino, ahorita se me escapó, es un intermedio entre el heno y el ensilaje, enolaje. Ese es otro propósito y nosotros tenemos que tener la capacidad de tener plan A, tener plan B y tener plan C, ¿cierto? De hecho, nosotros tratamos en lo posible de consultar periódicamente las condiciones agroclimáticas para tomar decisiones en términos de cortes, cosecha y todos esos aspectos, pero hay que tener decisiones en términos de cuando las condiciones ambientales no son las favorables para tomar una decisión lo más adecuada posible en términos de la orientación hacia ese proceso donde yo voy a hacerlo. Generalmente en mi forma de pensar, de actuar, yo trato de buscar en unas condiciones normales se hace esto, pero en unas condiciones normales se hace esta otra cosa. Hacia allá tenemos que tener esa capacidad, tener una capacidad de predicción y una capacidad de tomar decisiones lo más oportunas posibles para evitar precisamente la pérdida significativa, digámosle, del proceso que nosotros estamos desarrollando. Por eso se plantea que nunca debemos cortar una cantidad de material mayor a la capacidad diaria de hacer esta enificación, este enfardado, ¿cierto? Siempre debe haber una coordinación entre esa capacidad operativa en hectáreas por día de las cortahileradoras con las enrolladoras o enfardadoras y por eso tenemos que aprender a dimensionar correctamente esos equipos de trabajo. Eso es una cosa fundamental, o sea, uno debe de mirar su empresa como una empresa y por lo tanto cada acción que yo ejecuto, que yo desarrollo, debe tener una previsión de las posibilidades que se puedan dar en función de ese trabajo que estoy haciendo. Por eso es tan importante el asesorarse con los técnicos. Yo me dejo el concepto de que la sabiduría está
en el manejo, digámosle, de una buena cantidad de consejeros que le puedan apoyar a uno. Además, la decisión que uno toma en términos de lo que va a plantear y de las posibilidades que se puedan dar. Otro elemento fundamental es la calidad de corte. Entonces, veamos que son muchos elementos que en la medida que nosotros tomemos decisiones adecuadas, nos va a dar como un producto adecuado, ¿cierto? Entonces encontramos que hay diferentes sistemas de corte. Hay un sistema por cizallamiento que se encuentra compuesto por cuchillas y contracuchillas. Esas son generalmente alternativas, alternas unas con otras. El impacto y el filo que generan son rotativos. Entonces, ¿qué vamos con esa parte? El sistema más utilizado es el de impacto y filo, ¿cierto? Y ahí juega un papel fundamental esa velocidad de giro de esas cuchillas y el filo de las mismas. Volvemos al ejemplo que di de los señores que iban a tumbar el árbol. Por eso es tan importante antes de hacer ese tipo de labores, mirar las condiciones. Un familiar de mi esposa me llamaba de Pitalito, de Susenberg. Yo mandé a arar 1 hectárea y, y estaba pensando sembrar pasto estrella, pero no tuve la precaución de que ya haré la tierra y fui a buscar mano de obra y no hay porque están en cosecha. Le dije, mano, pues que como usted primero tenga que tener la berraca semilla antes de ponerse a arar o restituir y tiene que tener en consideración la mano de obra que tiene disponible. Entonces estamos buscando un material que sirviera para las condiciones de Pitalito y que fuera por semilla, ¿cierto? Entonces ahí miramos, por ejemplo, el pasto mulato y estábamos mirando el Aries. Inclusive yo consulté con la doctora Norma Vargas sobre otros materiales y uno entra en esas situaciones. Es como que ensilla la bestia, pero antes de traer la bestia ya estamos ensillándola. O sea, no, 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 así no es. Todo tiene su lógica. Yo primero tengo que hacer una cosa y después tengo que hacer un proceso de planeación. La planeación es fundamental, es esencial. En la medida que nosotros seamos más planificadores, que podamos mirar y vislumbrar las posibilidades o las situaciones adversas que se puedan presentar, eso nos permite en un momento tomar unas decisiones lo más ajustadas posible. Contamos esa velocidad que es entre 60 y 70 metros por segundo con un buen filo y se logra un buen corte evitando deshilachar los tallos. Son elementos interesantes en relación con esa parte. Por ejemplo, si se pierde el filo, esas cuchillas, pues hay un desgaste, hay una rotura de material, se incrementa la potencia requerida del tractor, aumentan los costos, se produce el desgarrado de los tallos, favorece la entrada de patologías, enfermedades, hongos, bacterias y además de eso, el desprendimiento de hojas. Entonces, mira que todo esto tiene unos elementos importantes a tener en consideración para tomar unas decisiones lo más indicadas posibles y lograr que obtengamos éxito en ese proceso. Encontramos también que se generan pérdidas desde el corte a la confección del heno, la elaboración del enfardado, ¿cierto? Y por eso manejamos ese concepto de la necesidad de que ese corte sea lo más limpio posible, que sea en un momento adecuado en términos de las condiciones agroclimáticas para que efectivamente podamos acortar ese tiempo de la respiración. ¿Sí? Que es un proceso de oxidación que se da en las células vegetales, donde ellas consumen los azúcares y si esos azúcares se consumen en ese proceso, pues no van a estar disponibles para el animal, por ende, pues la calidad de ese heno se reduce. Entendemos que la planta, ella sigue haciendo fotosíntesis, pero la capacidad de la fotosíntesis es menor a la capacidad de oxidación que se da y por lo tanto se generan unas pérdidas en ese material. Ya tenemos esta gráfica donde encontramos, por ejemplo, el proceso de respiración, ¿cierto? Que se da de manera fuerte, ¿cierto? Y el proceso de fotosíntesis es mucho más lento. Y esa relación entre lo que se quema, digámosle así, con lo que se produce, da un balance negativo y por lo tanto es necesario acortar ese proceso de respiración lo mayor posible para que no hayan tantas pérdidas en ese proceso.
Y aquí juega un papel trascendental la velocidad del secado, ¿cierto? Esa velocidad del secado lo entendemos como proceso de deshidratación que sufren esos materiales, y esa calidad de ese heno va a estar estrechamente relacionado o directamente relacionado con el tiempo de secado del forraje. En la medida que logremos que ese secado del forraje sea más rápido, en esa misma medida vamos a reducir las pérdidas, ¿cierto? Y encontramos que esa tasa de secado no es constante durante todo el proceso. Hay unas etapas que es mucho más rápida y otras que son más lentas. Aquí tenemos, por ejemplo, esas fases del secado. Tenemos una primera fase que es muy rápida, donde se reduce la humedad entre un 80-85% a valores de 60-65%. Eso sea alrededor de 5 horas. Por eso hablábamos de ese corte entre las 9 del día y las 12 del día, de tal manera que tenga expuesto 5 horas al sol, 5 de la tarde, ya ha logrado una reducción sustancial de la humedad y por lo tanto la fase de respiración de esa planta se reduce y logramos, digámosle, conservar este aspecto. Después viene otra segunda fase, que es el cierre de los estomas por parte de las plantas, y acá la pérdida ya es una pérdida por difusión, ¿cierto? Ese se dan 30 horas. Viene una tercera fase, que es la muerte de las células, y en esa se reduce del 35 al 10 o 15% y se torna 25 horas. Si nosotros sumamos esa primera etapa de 5 horas, más la siguiente etapa de 25 horas, más las otras tantas horas, estamos viendo la pérdida de la humedad, ¿cierto? Hasta llegar a unos niveles donde efectivamente logramos, digamos, que se muera ese tejido celular y que me deje disponible en su estructura los nutrientes para la producción que nosotros deseamos. Acá tenemos otro elemento interesante también es la humedad relativa. La humedad relativa, recordemos que es agua que se encuentra en el ambiente, pero se encuentra dispersa y ese porcentaje de humedad relativa juega un papel trascendental. Por eso, los que trabajamos en eso tenemos unos hidrotermómetros, donde estamos revisando esa humedad relativa. Encontramos que en la medida que esa humedad relativa se reduce del 77 al 60%, eso favorece que la humedad del heno se reduzca de un 20 a un 15%, ¿sí? Entonces, aquí juega un papel fundamental ese elemento de la humedad relativa. Por eso, los que trabajamos con esas tecnologías, tenemos que no solamente conocer la precipitación, la temperatura, la velocidad del viento, sino además de eso también tener en cuenta la humedad relativa. Pero no solamente eso, hay que mirar otros elementos, humedad relativa, temperatura alta, vientos, humedad del suelo, potencial de evapotranspiración. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué la zona de Armero, la zona de Venadillo, la zona del sur del Tolima, son zonas muy orientadas hacia la producción de henos? Eso tiene su razón lógica. Tiene que ver con la temperatura, la humedad relativa, la velocidad del viento. Juegan unos papeles importantes. Yo no puedo pretender sereno en clima frío, porque tengo unas humedades relativas muy altas y se me demora muchísimo tiempo en hacer. Entonces, en lugar de ponerme a sereno en esos climas que son más húmedos, o por ejemplo en Mariquita, ¿cierto? A menos que sean en unas condiciones particulares que se den allí. Pues quizás allá en esas zonas que son más húmedas, pues lo correcto es hacer ensilaje. Uno tiene que ajustarse a las condiciones propias del medio y seguramente no va a tener dificultades con la naturaleza. Si uno va en contra de la naturaleza, pues ahí sí va a tener bastantes dificultades. Aquí encontramos las pérdidas por respiración. Observen ustedes que dependiendo de la humedad del forraje, esas pérdidas se incrementan y aún más con respecto a la temperatura ambiente que se esté generando, se aumentan mucho más esas pérdidas. Por eso, para nosotros, los que trabajamos en la conservación de forrajes, para nosotros es esencial y fundamental, en el caso de los henos, reducir la humedad lo más que podamos, o sea, lo que más podamos reducir ese aspecto.
y nos interesa revisar esa relación entre la humedad relativa con respecto a la velocidad del viento y con respecto a la temperatura. Y yo me podía mirar, por ejemplo, estos cuadros donde ustedes ven que la humedad relativa es más alta, la temperatura es más baja. La humedad relativa baja, la temperatura aumenta. Si se da esta relación inversa, con una velocidad del viento apropiada, es un factor muy favorable en función. Lo que pasa es que como nosotros no controlamos las condiciones ambientales, pero sí las podemos monitorear y se toman decisiones en relación con esa relación de esos elementos que interactúan para efecto que podamos tener tengamos muchas posibilidades de éxito. Pero también encontramos algunos factores de la planta que afectan el secado. Uno de ellos es la relación tallo-hoja. Eso juega un papel trascendental. Es importante que nosotros podamos estudiar a qué altura el pasto, qué relación hay tallo-hoja. Eso nos ayuda mucho a tomar decisiones con respecto a un momento óptimo de cosecha. El grosor del tallo, ya lo indicamos, por ejemplo, con el sorgo, la necesidad de incrementar un 30% la siembra para reducir el grosor o buscar una especie que no tenga esas dificultades. Entonces, uno orienta en función del tipo de material para tomar decisiones adecuadas. Desde luego que juega un papel importante en la composición química de la cutícula, tiene que ver el número de estomas en las hojas. Recordemos que estos estomas juegan un papel trascendental para que la planta se mantenga. Y la eficiencia de extracción del tallo, del agua, por parte de los tallos y por parte de las hojas. Encontramos que por qué es tan trascendental e importante la hoja respecto al tallo, porque es que en las hojas está entre el 60 y 70% de los nutrientes y la parte de la planta de mayor digestibilidad. Esa es la razón por la cual nosotros trabajamos o privilegiamos que hay una mayor relación hoja-tallo. Encontramos, por ejemplo, el caso del Colosuana, que tiene una relación muy alta de tallo con respecto a hoja. Pero un productor acá en Tolima, el ingeniero Mario Vanegas, hace algo muy interesante. Él cosecha ese Colosuana y ¿qué es lo que hace? Lo amonifica. ¿Para qué? Para mejorar la digestibilidad y mejorar el contenido de proteína. Ya vamos a mirar un poco a terminar la presentación respecto a esa parte. Encontramos esa relación hoja-tallo, ¿sí? Que va a afectar la calidad, ¿cierto? Entonces encontramos que es muy importante esa relación hoja-tallo porque la calidad de las hojas es mayor que la de los tallos, ¿cierto? Y las hojas mantienen la calidad por más tiempo que los tallos. Entonces, por eso, cuando nos dedicamos a trabajar en la producción de heno, vamos a tener que ver muchos de esos elementos y tomar decisiones adecuadas. Observen ustedes acá esta relación que se presenta dependiendo de la edad de la planta, el incremento sustancial del tallo, la reducción sustancial de hoja y por lo tanto la reducción de la digestibilidad. Y nos toca buscar ese balance entre la cantidad de tallos y hojas y su valor nutritivo. Ahí juega un papel trascendental para efecto de tomar decisiones apropiadas. Otro elemento importantísimo es el boteo y el hilerado, ¿cierto? Eso tiene que ver con el número de vueltas, porque esto va a afectar el tiempo de secado del heno y su calidad. Obviamente alguien me diría, bueno, también me aumentan los costos. Claro que sí, nos aumentan los costos. Entonces entra en unos elementos de toma de decisiones para efecto de trabajar sobre esta parte. Esa hilerada, ¿cierto? Que ya sabemos que ese proceso debe hacerse cuando está en la fase final de secado, porque ya es propiamente para preparar el terreno para que entre la enfardadora, pues hacer su labor. Y aquí vemos la tecnología de nidificación, con el caso de los rastrillos, que hay diferentes formas, ¿cierto? De rastrillos hileradores. Y algo muy interesante, digámosle, de esas cortahileradoras con acondicionador que en condiciones favorables, como es una muy buena brillo solar, una buena disponibilidad de viento y menos de 60% de humedad, es posible que no se requiera usar los rastrillos, pero si no están las condiciones de esa naturaleza, pues necesariamente tendremos que utilizarlo, ¿cierto? Y ahí juega un papel importantísimo
el identificar la altura de ese rastrillo. Eh, por ejemplo, trabajar a una altura de 2,5 centímetros, de 1 pulgada. ¿Con qué objetivo? Para evitar que esas púas de los rastrillos ocasionen daños a los meristemas de crecimiento de las plantas. Ahí juega otro papel importantísimo. No fue solamente el corte, sino también la rastrillada va a jugar un papel importante allí. Entonces se plantea que es pertinente establecer esa altura correcta para efecto de evitar esa situación allí. Bueno, también encontramos la velocidad de los rastrillos, también juega un papel importante, que no debe exceder entre los 5 y los 6 kilómetros por hora, ¿cierto? Porque si no vamos a tener dificultades con respecto a ese proceso y podemos generar la caída de hojas en detrimento de la calidad del forraje. Juega un papel también trascendental esa parte. También en caso del horario de trabajo de esos rastrillos, ¿cierto? Eh, se plantean elementos como estos. Ese manejo de ese rastrillo hay que considerar también el momento oportuno para desarrollar esa parte. Obviamente que no tenga rocío, que tenga unos rangos de humedad entre un 40 y 50%, es un momento oportuno, digámosle, para efecto de ese trabajo. Ya no solamente ya nos interesa la rastrillada, la hilerada, sino también la enfardada. Y aquí juega un papel importante determinar la humedad. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo determinamos la humedad? Vamos a trabajar con un horno microondas en el cual cortamos cerca de 100 gramos de ese material, lo colocamos allá con un plato, ojalá de cerámica, y adentro colocamos un pocillo de cerámica con agua, cerramos el horno microondas, colocamos inicialmente 5 minutos, sacamos el material, lo pesamos y volvemos y introducimos, nada más que ya esta vez va a ser 2 minutos, y cada 2 minutos estamos cambiando esa agua y cuando nos da un peso constante, ahí tomamos la decisión, nos damos cuenta cuál es el contenido de materia seca. Eso nos puede tardar, dependiendo del tipo de material, 20 minutos, 30 minutos. Ya, que a muchos sería 1 hora, pero no creo que lleguemos a ese nivel. O sea, en 20 minutos ya podemos tener esos elementos y podemos tomar decisiones de campo, de conocer el momento, el estado de materia seca que tiene ese material y poder tomar decisiones con respecto a hacer el proceso de enfardado, ¿cierto? Tener en cuenta que no hayan materiales indeseables. Es muy importante revisar esa máquina previamente, ¿cierto? Y aquí encontramos algunos aspectos interesantes en Brasil, que trabajaron con el estilosantes Campo Grande, donde ellos, en función de la cantidad de materia seca, acá el 60% de materia seca, este es acá, miraban cómo se generaba la temperatura, o sea, cómo se incrementaba la temperatura. Cuando tenía una humedad muy alta, la temperatura siempre fue mayor. Cuando tenía un 70% de materia seca, la temperatura fue menor, y cuando tenía un 80% de materia seca, la temperatura aún fue menor. Entonces son elementos muy interesantes que nos muestran cómo influye la humedad de esos fardos sobre el proceso de temperatura, que usted sabe que ahí juega un papel trascendental. Ya viene ya la parte ya de punto de vista ya de investigación. Acá estamos trabajando con el índice de actividad de agua, un amigo de Mozambique, allá en Brasil, donde pues hacíamos una correlación entre ese índice de actividad del agua y la presencia de microorganismos, para los cuales cortamos esos materiales, los licuábamos con agua, sacábamos unos materiales que los cultivábamos y veíamos el crecimiento de colonias y cómo influía la humedad de más del 20% y cómo influía de manera seria en términos de las colonias, las unidades formadoras de colonias, todo ese tipo de elementos. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la reducción, digámosle, de humedad, o sea, una humedad de un 60%, el contenido de proteína bruta se disminuye. ¿Por qué? Porque aquí hay unas pérdidas por calentamiento, mientras que cuando tenemos un enfardado con mayores cantidades de materia seca, tengo más posibilidades de tener un contenido de proteína bruta mucho más alto.
No se trata de producir heno por producir, se trata de producir heno de calidad, pero con unas condiciones de calidad. Eso tiene un aspecto importantísimo. Incluso la arquitectura del hilerado se busca que sea rectangular, que no sea en cordón, ¿cierto? Para que facilite pasar la enfardadora y poder alimentarse. Una densidad de pasto óptima de 2 kilos por metro lineal. En fin, se miran todos una serie de detalles. Una velocidad de trabajo entre 5 y 7 kilómetros por hora. También son elementos importantes a tener en consideración para efecto de la tecnología en relación con este manejo. Acá tenemos también, juega un papel preponderante esa compactación en términos de los kilos por metros cúbicos, que en el caso de las pacas prismáticas van de 135 y 200 kilogramos, en el caso de los rollos, entre 95 y 200 kilogramos por metros cúbicos, juega un papel importantísimo también esos elementos. Acá algunas digamos, equipos, el peles de heno, la recolección de esos fardos, van a ser diferentes formas de colectarlos, el determinar esa humedad de esas pacas, esa temperatura, poder medir esa humedad, ¿cierto? Y hay algo muy importante, es el diagnóstico del almacenaje y las condiciones de confección de ese heno. Encontramos que ese color verde es el más parecido a la planta viva, muestra una buena calidad de heno, mientras que un color amarillento nos indica que el heno ha sido expuesto durante demasiado tiempo al sol, y incluso hay henos que llegan al color blanquecino, donde hay destrucción de carotenos y provitamina A, donde se presentan unas mayores pérdidas por respiración, ¿cierto? Y también encontramos que esas pérdidas son controlables al considerar el dimensionamiento de los equipos con la capacidad del infartado para que no perdamos la calidad por falta de la eficiencia. También encontramos otros colores como el color castaño, que indica la acción de lluvias en el periodo de secado. Entonces, mire que eso nos ayuda también a poder identificar quizás qué ha sucedido con ese heno, ¿sí? Con ese heno. Y a veces en nuestro medio en Colombia ocurre algo muy particular. La gente vende heno, pero no dice qué contenido nutricional tiene. Yo creo que eso no es correcto. O sea, uno si vende algo tiene que saber qué es lo que está comprando, ¿sí? Porque no es solamente ver una paca. Inclusive alguien decía, yo he comprado las pacas y no me ha podido percatar de pesarlas, porque uno no es lo mismo que compré volúmenes de leche a que pese la leche. Aquí juega un papel trascendental esa parte. O sea, los que venden heno necesariamente tienen que tener una la composición química que tienen esos senos para saber qué es lo que estoy comprando. El color oscuro o negro muestra un exceso de fermentación y una elevada temperatura del heno. Eso pues porque se trabajó o se enfardó con demasiada humedad y por lo tanto pues va a afectar de manera importante. Entendemos que la presencia de esos hongos, son hongos blancos, blanquecinos, nos está indicando proliferación de hongos y debemos tener cuidado a qué animales le vamos a dar esos alimentos, porque muchas veces son abortivos. Entonces yo tendría que revisar a qué tipo de animales le voy a suministrar ese tipo de materiales. Aquí les quiero compartir unas experiencias con pequeños y medianos productores en el Tolima. Y aquí estoy mostrando el Colosuana, donde el ingeniero Mario Vanegas, donde con guadaña se corta el material, se deja secar al sol, donde con este rastrillo se le voltea, donde aquí tiene esta cajita de madera a la cual le ha hecho unas ranuritas con las cuales le ha colocado una fibra, donde este caballero, digámosle que recoge ese heno y lo que va a hacer es introducirlo dentro de la caja y se le para encima y después lo que hace es amarrar y ahí pare la paca. Ya tenemos
Aquí tenemos otro trabajo interesante. En caso de esta enfardadora manual, nosotros nos guiamos de esta enfardadora manual y ya tenemos unos prototipos acá en el departamento del Tolima y lo hemos, híjole, perdón, lo hemos repartido con los productores, algunos productores de la cadena ovino-caprina, la cual pues tiene su puerta, tiene pues, hace el cierre de la puerta, eh, va, a s- va a colocar pues lo que son las fibras. Ahí tiene un sistema para ubicar las fibras, para que posteriormente entre pues el material. Abajo hay una plataforma sobre la cual la persona ya va recogiendo el material y va a introducirlo dentro de la cámara de compactación, la cual tiene una palanca y tiene, digámosle, una estructura que permite hacer ese proceso de compactación. Nos interesa muchísimo que los pequeños productores tengan a disponibilidad de este equipo, un ornamentador acá en Ibagué lo fabrica, ¿cierto? Y lo hemos ido mejorando, le colocamos unas llantas más altas, colocamos una cámara de compactación más fuerte. La doctora Norma Vargas viene haciendo un trabajo muy interesante en la finca de ella, de la Esmeralda, donde ella ha sembrado Clitoria ternatea. Actualmente tiene el Colosonas, le invadió la clitoria, pero ella está cortando, está cosechando, secando y está con esta máquina, introduciéndolo. Allí está haciendo el esfuerzo, va introduciendo el material. Son pacas que pueden estar por el orden, dependiendo obviamente de la cámara de compactación. Nosotros inicialmente hicimos una de 50 por 50 donde teníamos, digámosle, pacas hasta de mm, 15 kilos, 20 kilos, y después la reducimos porque la idea también es que la persona que manipula este material, pues no va a tener dificultades, digámosle, con respecto al manejo. Acá saca por los laterales, ya que hace el amarre y posteriormente ya saca la paca. Entonces la idea nuestra ya es entrar, digamos, en unos procesos un poquito más mecanizados, como les indico, para efecto, digamos, de que los productores dispongan de herramientas, tecnologías con respecto a esta parte. Mi intención es plantearles a Fedegan, digamos que tengamos unos prototipos para pequeños productores y ahí tenemos la posibilidad ya de sacar el material, digámosle, en las pacas correspondientes para efecto del mismo. En la cadena, aquí este es el prototipo que inicialmente trabajamos. Acá está la cámara de compactación. Esto lo trabajamos, esto lo llevamos al Comité de Ganaderos del Tolima. Y después ya unos productores lo ensayaron, les gustó y ya mandamos a hacer dos más. Y creo que hay una tercera más, otra se fue para la Universidad de Coahuila. En fin, mi intención es trabajar ya un poquito más mecanizado, digámosle, ya con la ingeniería mecánica, poder, digamos, desarrollar, digamos, este tipo de trabajos, de tal manera que dependiendo de la capacidad adquisitiva del productor, tenga disponibilidad maquinaria con ese proceso, o sea, de poder, digámosle, que nosotros dispongamos de maquinaria aquí en Colombia, que no necesariamente tenemos que esperar a que nos la traigan de la China o que la traigan de Estados Unidos, de Nueva Zelanda. Acá tenemos la capacidad también de generar este tipo de tecnologías y eso venimos trabajándolo con la Universidad de Ibagué, como les comentaba. La idea es que facilitemos los procesos. Estamos entrando en una etapa de vigilancia tecnológica, de identificar, digamos, esas tecnologías disponibles para ponerlas a disposición de los productores en nuestro país, ¿sí?
se está buscando inicialmente con proyectos gubernamentales para hacer ese tipo de trabajos. Ahí vemos este cuate. Y aquí ya otras tecnologías, estos son creo que rusas. Entonces, este tipo de tecnología, digamos, la idea es que nosotros trabajemos ya con la Universidad Corhuila y con Agrosavia. Empezamos a evaluar unos materiales, de Alfalfa 101, Clitoria ternatea, Centrosema, Angleton, es decir, buscar esos elementos. Acá está la tecnología de modificación, donde el ingeniero Mario Vanegas, donde él tiene, digámosle, su área de las pacas, las cuales con una bomba de espaldas, con el 20% de agua y 3% de urea, las cuales son esparcidas, son colocadas debajo de un plástico, en el cual se envuelve como si fuera un tamal, se dejan 20 días y al cabo de ese tiempo ya sale un material con una textura más suave, con un contenido de proteína más alto, con una digestibilidad mayor. Entonces, la plenitud no está en lograr lo que anhelas, sino en valorar lo que tienes. Y pues, como conclusiones, es que existe una problemática para proveer de alimentos forrajeros a los rumiantes, principalmente en las épocas de sequía. Existe tecnología disponible en América Latina y a nivel mundial para la conservación de forrajes. Se requieren del desarrollo de proyectos gubernamentales y de los gremios para que adoptemos, validemos, generemos tecnologías de la producción y conservación de forrajes. Requerimos la generación de una cultura de la conservación de forrajes, la cual podría incluir la formación, el acompañamiento técnico, científico y apoyos de equipos. Colombia, con una cultura de producción y conservación de forrajes, se puede constituir una vitrina tecnológica para América Latina y a nivel mundial. Son algunos elementos. Ninguém ignora todo, ninguém sabe todo, por eso aprendemos siempre. Ninguno ignora todo, ninguno lo sabe todo, por eso aprendemos siempre. Entonces, esa era la presentación que quería compartirles a ustedes y vendrá pues el espacio de preguntas y me disculpa que me haya demorado un poquito, sino que yo me apasiono con estos temas, me agradan sobremanera y creo que en nuestro país existen técnicos muy valiosos, existen instituciones muy significativas, muy importantes, que se requiere, digámosle, que participemos de manera armónica, conjuntamente. Híjole, necesitamos participar armónicamente sobre estos elementos. Entonces, básicamente esa era la presentación. Voy a intentar salirme de esto. Muchísimas gracias. No, con gusto y pues agradecerle a Fedegan que nos abra estos espacios para que podamos compartir, digámosle, esas experiencias, estas vivencias. Es básicamente ese aspecto. Entonces, estoy Listo, tratando Jesús. como de Entonces, salirme. Sí, vamos a señora. hacer una pequeña ronda de preguntas Sí, de las señora. personas que estuvieron escuchándonos. ¿Listo? Señora. Listo. Primero, el doctor Gustavo Trujillo, de la Coordinación del Tolima Huila, que está presente desde Neiva.
Nos dice, agradezco a Comunicaciones Fedegan y muy especialmente al doctor Jesús Hemberg por facilitar estos espacios de construcción de conocimiento. Muchas gracias, doctor. Listo, aquí una pregunta que hace Luis Enrique Brito Rivera. Con respecto a realizar pacas con leguminosas, ¿puedo utilizar la leucaena? A ver, ¿qué pasa con la leucaena? La leucaena, si usted mira, ella tiene una hoja muy pequeñita, ¿sí? De pronto podrías, pero involucrando gramíneas, porque es que la hojita es tan pequeñita que probablemente se quiebre, o sea, no podamos colectar mucho y se pierda mucho. Sería pronto asociado con una gramínea, ¿sí? Introduciéndola como para mejorar la calidad de ese heno. Pero sí se puede, ¿no? Pero entonces lo que veo desde el punto de vista físico, que se puedan quebrar muchos, pero hay un aspecto que me gusta mucho, que el máximo juez es el experimento, entonces pues ahí toca experimentar, ¿no? Pero sí pensaría que tendría dificultades. Listo, doctor. Otra pregunta nos la hace la doctora Norma Constanza Vargas Espinosa. ¿Qué concepto tiene sobre la amonificación por una alternativa para aprovechar esos CHO que están atrapados por la laguna de pastos muy maduros? Sí, o sea, yo pienso que, doctora Norma, un saludo especial. Usted ha sido muy valiosa, digámosle, en estos procesos y nos ha apoyado muchísimo. Desde luego que la monificación para mí es una herramienta muy valiosa en el sentido de que ella, por un lado, hace que se rompan las estructuras digámosle, de fibra, como los enlaces de lignina, de fibra, pero además de eso, dispone la proteína de tal manera que eso nos favorece de manera significativa. Yo pienso que sí es una tecnología viable, es nada más que también hay que ser cuidadosos en el manejo, por ejemplo, en el suministro de los animales. Nosotros tuvimos una experiencia en la cual se hicieron unos bloques multinutricionales que resultaron ser unos chicles multinutricionales, y entonces los animales comieron más de la cuenta y además de eso se les dio un heno amonificado y tuvimos problemas con unos ovinos porque, digamos, el metabolismo ya es un poquito acelerado en términos de intoxicaciones. Entonces, es muy importante, digamos, el manejo de una fuente energética, digamos, cuando se amonifica, es aplicar melaza, digámosle, para que haya una fuente energética y pueda hacer una degradación más adecuada. Y lo otro es que los animales se deben como adecuar a ese consumo y no darles de una vez, sino es proporcionado incluso ese alimento para no tener dificultades en términos de intoxicaciones, tener de todas formas vinagre y tener una serie de cositas ahí por si las maracas. Listo. Néstor Huahualuque nos dice, ¿cuándo puedo cortar el forraje para los terneros? Es que depende del forraje que usted vaya a trabajar, ¿no? Sería bueno saber qué forraje tienes, ¿sí? O sea, y digamos en el caso de los terneros, digámosle que son animales que nutricionalmente tienen unos requerimientos más altos. Yo pensaría que en prefloración es un momento oportuno porque necesitamos una comida de mejor calidad. Sobre todo que el ternero, por un lado, queremos que se vuelva rápidamente rumiante, pero por otro lado necesitamos que se mejore ese rumen. De hecho, yo pensaría que sería muy interesante, digamos, en el caso de los terneros, que pudiésemos trabajar con henos de leguminosas, ¿sí? Por decirlo así, un 70% de heno de leguminosas y un 30% de gramínea. Y a la medida que va creciendo, pues va cambiando esas proporciones, porque, digamos, es un animal que tiene una capacidad de crecimiento bastante importante y la idea es que los alimentemos de una manera lo más adecuado posible, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el caso de, digamos, de los corderitos, que están, digámosle, lactando la hembra, yo jamás recomiendo que se le dé un alimento verde, sino un heno, y un heno de buena calidad, no cualquier heno, de tal manera que después sí, ya una vez que el animal se ha vuelto rumiante, ya entonces pueda comer un poco más alimentos verdes. ¿Mm? Listo. Otra pregunta que nos hace Alejandro Rosso. ¿Se pueden mezclar forrajeras en una misma paca de heno? Sí, claro, claro. O sea, eso no, lo importante es que ojalá fueran forrajeras complementarias, ¿sí? Yo pensaría que, o sea, yo creo mucho en esa parte de manejo de gramíneas y leguminosas. Por ejemplo, yo vi aquí el doctor, ay, se me fue ahorita,
Héctor Vidal, él una vez me llevó a la finca, él tiene Angleton, pero él incluso ha introducido frijolillo dentro de esa área y ha mejorado sustancialmente la calidad de ese heno, porque es un heno que no solamente va con la gramínea, sino va con la leguminosa. Entonces, sí es válido, sí es posible. Nada más que, por ejemplo, si tú vas a mezclar diferentes forrajeras, sería bueno que esas forrajeras pues se complementaran, digámosle, porque si tú vas a meter, por ejemplo, una que es de tallo un poco grueso y la otra delgado, pues puede afectar, digamos, el proceso de nidificación, ¿no? Por la presencia de humedad. Es cuestión de tener cuidado con esos elementos. ¿Mm? Listo, vamos con una última pregunta que también nos hace Alejandro Rosso. Dice, ¿no hay una alternativa para bajar el contenido de humedad si en la zona de producción se presenta un régimen más constante de lluvias? Si se presenta de constante lluvia, yo pensaría que no pongamos con heno, sino trabajemos con ensiladas o enolajes. O sea, siempre, pero sí hay alternativas, claro, pero entonces son más costosas. Yo generalmente trabajo son las alternativas que son más económicas, digamos el sol, pues nadie, afortunadamente no cobran arriendo por eso, ¿cierto? Y ya se puede trabajar con aire forzado, o sea, pero entonces así mismo van a aumentar los costos. Y la idea es que no genere unos costos. Por ejemplo, en climas fríos, seguramente se puede trabajar con esa tecnología, ¿sí? Pero entonces también así mismo va a ser el costo, quizás orientado hacia la producción de heno de alfalfa, otro tipo de materiales que digamos el costo de venta de ese material o la calidad nutricional es tan interesante que vale la pena, digamos, hacer esa inversión. O tal vez, quizás, un aspecto que se puede considerar que yo vi en relación con el Valle del Cauca, ellos tenían unas marquesinas como sistema invernadero y tenía adentro, digámosle, como llamémoslo así, como unas rejitas y sobre las cuales colocaban el material y eso ayudaba como a secarlo, a aumentar la velocidad de secado. Quizás eso se podría pensar allí. Con gusto yo puedo compartir ese material para que usted lo pueda trabajar. De hecho, vi allá en Pereira un productor que él compraba todo lo que sobraba, por ejemplo, donde hacían galletas, devoluciones, todas esas cosas, y el hombre las metía ahí a secar y incluso tenían matarratón que lo compraban y lo secaban, día como para la producción de carotenos, como para cuando tienen para producción de huevos, para dar la coloración. Entonces trabajaba sobre esas marquesinas. Es una tecnología que no es tan costosa, es el montaje de la marquesina como tal. Sí, que se trabaja con madera y se trabaja con plástico transparente. Y me pareció interesante por lo que yo vi en el Valle de Cauca, donde ellos tenían como por ejemplo, niveles en madera, y colocaban el material, lo presecaban y después se lo daban a las cabras y a las ovejas. Y en este caso, pues serían en bovinos, terneros, por ejemplo, juega un papel interesante, o vacas de leche, ¿sí? Que serían animales que económicamente y necesitan alimentos de mayor calidad. Yo pienso que es trabajar un poquito el ingenio, ¿no? La creatividad. Uh-huh. Listo, doctor. Para las personas que nos están preguntando que dónde pueden volver a ver la presentación, solamente ingresan al inicio de la página de Fedegan y ahí la pueden ver completa. Terminamos entonces con unos mensajes de felicitaciones, doctor, que te mandan distintas personas. Marco Eric Martínez Fuentes dice felicidades, excelente capacitación. La doctora Norma Constanza dice, doctor Jesús, excelente, práctico y con puntos importantes en tu conferencia. Felicitaciones. Oscar Alfredo Morales también nos toca copiarle bastante Empate. a profesionales con tanto como conocimiento como el doctor Jesús. Excelente. Muchas gracias, Tirsa me también motiva. dice, felicidades, doctor. Sí, felicidades, doctor. Una presentación precisa y con importantes factores a tener en cuenta. Y también Alexander Arevalo, excelente presentación, muy buena. Muy buena tarde, saludos desde Gramalote, norte de Santander. Okay. Muchísimas gracias entonces, doctor Jesús, por esta presentación. Aprendimos todos bastante acerca del tema. Esperamos poder volver a tenerte aquí próximamente en estas capacitaciones que estamos brindando a la semana. ¿Listo? La presentación en PowerPoint la voy a facilitar para Fedegan y Fedegan pues mirará para difundirla, ¿no? A mí me interesa. De todas formas, yo les doy mi correo electrónico, jhduarte@ut.edu.co, ¿correcto? Y mis números celular, si de pronto tengan interés,
estamos para servirles. Yo hago parte de la Universidad del Tolima y nuestra institución tiene como objetivo fundamental, digamos, de apoyar a los pequeños y medianos productores. El Estado ya a mí me paga, o sea, no tengo, o sea, mi interés es apoyar, no tiene otro sentido, ¿sí? Es 304-386-6100. Y yo le ofrecía a Fedegano otra conferencia sobre ensilajes, que es tuve la oportunidad de estar en Brasil, en la Universidad Estadual de Maringá, y pues también el contacto con la cadena ovino-caprina, con el Comité Ganadero del Tolima, y ahora con Fedegan, pues abre más el panorama para seguir trabajando. Muchas gracias. Perfecto, doctor. Muy Muchas gracias. Muchas gracias a todos por haber participado y por habernos acompañado. Hasta luego.